Un saludo cordial, estimados estudiantes. Mi nombre es María Emilia Melo y yo soy la licenciada encargada en impartir las asignaturas de Historia y Ciudadanía. Bueno, en primero quiero felicitarles por su gran esfuerzo que están haciendo hasta el momento. Gracias por cumplir los que están cumpliendo con las actividades. Eh, Sé que para ustedes es muy difícil, sé que la mayoría trabaja y trabajar y estudiar es muy complicado y quiero que logremos juntos llegar a la meta que es culminar sus estudios. Para ello es importante que nosotros trabajemos en conjunto. ¿Cómo? Si es que yo les envío alguna actividad, alguna prueba, algún deber o algún video que no está explicado de una forma comprensible, que ustedes no lo asimilan de la mejor manera, que se les dificulte el tema, no duden en enviarme un mensaje por WhatsApp para que yo les pueda ayudar y así lograr dominar lo que es el tema. Debido a que la asignatura de historia es un poco más memorístico y teórico, son conceptos claros, son fechas claras, no son fechas que podamos modificarlas o, o podamos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en la que asimilamos los conocimientos. Bueno, en el anterior video habíamos visto un poco sobre lo que son los derechos. En este nuevo tema vamos a hablar un poco más sobre lo que es la igualdad. Recordemos que tenemos que tener un concepto básico de lo que es la igualdad. La igualdad busca que todas las personas tengan un libre acceso, tengan las mismas oportunidades, tengan las mismas oportunidades. A lo largo de la historia se ha buscado obtener una igualdad a lo que es a nivel mundial. Sin embargo, esto ocurre y tiene varias trabas, puesto que hay grandes poderíos o la mayoría de personas tienen una ideología lo que es muy marcada y que le dificulta a las personas aceptar nuevos conocimientos. Por ejemplo, uno de las luchas actuales que se está haciendo y se ha visto cambios es la lucha de género. Como ustedes pueden ver, varias organizaciones de mujeres, varios colectivos se unen en protesta para poder buscar una igualdad en cuanto a oportunidades. Si los hombres tienen las oportunidades de llegar a grandes puestos, ¿por qué las mujeres no tienen la misma igualdad? Las mujeres realizan las mismas labores que los hombres, sin embargo, su remuneración es mucho menor a lo comparado con los hombres. Entonces, a lo largo de este tiempo se ha buscado tener una igualdad. ¿Se han generado cambios? Sí, grandes cambios. Se puede observar que dentro del ámbito político, el cual era muy cerrado, netamente lo. Esto también es cuestionable en el momento que nosotros nos referimos a la etnia indígena. ¿Qué pasa con ellos? La sociedad encargada siempre como categoriza a los indígenas de gente que no tiene recursos, gente que no tiene una educación alta, gente que no está en un nivel alto. Sin embargo, podemos darnos cuenta que eso es muy diferente. Y se categoriza a las personas de tez blanca, las personas de buena apariencia, es como que gente que tiene la preparación necesaria, cuando no es así. Uno de los casos se les puede identificar al momento que nosotros vemos los presidentes o gente que tiene alguna autoridad, algún poder político. ¿Qué pasa cuando una persona con poder político de tez blanca, de buena apariencia, de facilidad de palabra, llega al poder? Si comete un error, es permisible, es permitido para la sociedad porque es una persona agradable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una mujer o una persona indígena comete algún error? Es totalmente criticada. En ocasiones se utiliza comentarios como las mujeres tienen que quedarse en la cocina, dedicarse a la maternidad, que la persona indígena no está preparada, que como una persona indígena va a dar comentarios que nos retrasan demasiado como sociedad. Y bueno, vamos a hablar un poco más de lo que es la igualdad, sus orígenes y algunos postulados de algunos autores. El tema que vamos a impartir es el significado jurídico de los principios de la igualdad natural, protección a la vida. Bueno, vamos a tomar como primer punto a Spinoza.
Spinoza es un filósofo que nos habla sobre holandés, nacido en 1632 y falleció en 1677. Él plantea que la igualdad es parte de la naturaleza humana y por lo tanto no hay cabida, no hay algo lógico al pretender que hay personas que tienen más derechos que otras. Recordemos que en 1632 los derechos o buscar una igualdad de género era sumamente complicado, sumamente las personas de tez negra eran sumamente, era un proceso muy largo que nos faltaba. Sin embargo, desde ese año ya había personas que postulaban, que buscaban una igualdad. También nos dice que al igual, la igualdad y la libertad son principios inherentes a la naturaleza humana y por esa condición nos trata de indicar que la igualdad y la libertad son sumamente estrechos, son sumamente igual. Por ejemplo, en la época contemporánea, la igualdad humana alcanza netamente lo que son tintes políticos. ¿Qué pasa aquí? Recordemos que la política, como les había mencionado anteriormente, la política está netamente, eh, ha sido gobernada por lo que es el patriarcado, ya que ustedes pueden darse cuenta que la mayoría de funcionarios políticos, alcaldes, prefectos, vicepresidentes, presidentes, han sido hombres. Y a lo largo de la historia, más que todo enfocándonos netamente en lo que es nuestro país, el Ecuador. No ha habido aún una presidenta. Hubo una mujer vicepresidenta cuando fue el derrocamiento de Bucaram. Sin embargo, el poderío le duró solamente horas porque fue destituida por el presidente de la Asamblea en ese tiempo. Entonces, todavía Ecuador buscar una igualdad de género a nivel político es muy difícil y denunciado el decir que la política debe ser la actividad que tenga por principio la igualdad es muy difícil, es muy complicado debido a que tenemos gobernantes que no concuerdan con esa ideología. Bueno, recordemos que hubo acontecimientos como las dos guerras mundiales que provocaron millones de muertes de personas y que introdujeron a los gobernantes a tomar una tesis de la igualdad natural y la inviolabilidad de la vida, que buscaron aquí proteger los derechos de la vida, proteger los derechos de las personas y plantearse la necesidad, pero cómo podían protegerlo, hacerlo jurídicamente, es decir, por leyes en donde sean sancionados totalmente las personas que atenten contra lo que es el derecho de la vida de cualquier ser humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO buscó o promovió el reconocimiento de los derechos humanos, lo cual tiene como objetivo el proteger totalmente la vida del ser humano o protegerlo en cualquier acto que ponga en riesgo o atente contra su vida. Además, el reconocer su igualdad natural para evitar factores de discriminación. Veamos que después de la Segunda Guerra Mundial se habla ya netamente de lo que es una discriminación. En 1948 es cuando la ONU envía un documento jurídico con carácter internacional que fue aprobado por la mayoría de países del mundo, independientemente de su posición política. Allí se condena la opresión y la dominación de los países o grupos humanos sobre otros. Se crea un compromiso entre los países suscriptores sobre la obligatoriedad del cumplimiento de esos derechos y la adecuación de un marco jurídico interno para garantizarlos. Era muy importante que eso sea declarado y más que todo garantizar a las personas el cumplimiento de aquella carta, que no quede simplemente una emisión de voz o una emisión de una idea, sino netamente que sea cumplido. Continuamos con las responsabilidades y los derechos. Es muy importante topar este tema, debido a que nosotros como seres humanos tenemos derechos, también tenemos lo que son las responsabilidades y las obligaciones. Recordemos que fue necesario que los derechos humanos fueran reconocidos como los marcos jurídicos de los países para que esta declaración ha sido la base
de múltiples documentos internacionales y nacionales que han reconocido a los derechos humanos como un grupo de necesidades. Hay grupos que tienen la necesidad prioritaria. Por ejemplo, son niños, mujeres, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, adultos mayores, migrantes, el grupo LGBTI, pueblos triviales del mundo, entre otros. A pesar de que existe un marco jurídico que garantiza el ejercicio de los derechos humanos, estos siguen siendo afectados, lo cual ha provocado mucho sufrimiento y lo que es destrucción en las sociedades enteras. Por ejemplo, ustedes pueden ver que todavía se puede evidenciar actos de racismo en la actualidad, actos de xenofobia, actos que atentan contra la vida de otro ser humano simplemente por pertenecer a un grupo diferente, por tener una ideología diferente, por tener un tipo de vestimenta diferente. Pero la realización de la plena de los derechos humanos depende también de la adopción de responsabilidades y deberes políticos, sociales, morales y éticos implícitos, que deben ser cumplidos por todos, los individuos, la sociedad civil, los estados y la comunidad global en general. Eso fue dictado por la ONU en 1998. Entonces, ¿qué nos trata de decir aquí? Que así como nosotros también tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Yo no puedo defender mis derechos mientras yo soy la persona que atente contra los derechos de otra persona. Recordemos que tenemos responsabilidades y obligaciones. Así, por ejemplo, si una persona se acoge al derecho de la vida, está obligado a ser respetuoso con el derecho de la vida de los demás. Si una persona exige igualdad, debe evitar hacer cualquier trato excluyente hacia otro ser humano, en procurar garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Eh, Se ha sido necesario que la igualdad genere nuevos documentos internacionales como la Declaración de Responsabilidades, así como existe una Declaración de Derechos, también hay una Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos. No se debe estar dirigida solo a los gobiernos. Esto es muy importante, que no porque se tiene marcado una ley o en una constitución en donde tenga las personas se quede netamente en ese documento, sino que tiene que ser impartida y es por eso que tenemos esta asignatura. ¿Debido para qué? Para recordar a cada persona que se está formando académicamente a que obviamente tiene sus derechos, pero también tenemos las obligaciones. Los deberes de la comunidad global. Es importante esto, hablar sobre los deberes de la comunidad global basado en la cooperación, en la participación, un reparto equitativo de recursos y beneficios, desarrollo científico, tecnológico. Además, se debe cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en una paz, sin amenazas nucleares, destrucción ambiental, pobreza o graves violaciones a sus derechos. Recordemos que en la actualidad vivimos un conflicto muy importante que va a marcar la historia, que es el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, en donde lastimosamente se han perdido varias vidas y que ha sido las personas encargadas de estas organizaciones son las que toman cartas sobre el asunto, son las encargadas en las que tienen que ver cómo evitar, cómo eliminar totalmente ese conflicto. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido. Recordemos también que existe una destrucción ambiental notablemente, entonces nosotros también tenemos la obligación de cuidar esos recursos que nosotros tenemos, no netamente utilizarlos a beneficio propio, sino también ser consciente y tener conciencia que tenemos generaciones futuras. Bueno, también tenemos que promover la paz y también tenemos que promover lo que es cooperar para prevenir y castigar y erradicar la criminalidad internacional y la corrupción. Recordemos que vivimos en la América Latina, uno de los continentes con más corrupción que existe. Somos países subdesarrollados porque nuestros gobernantes tienden a ver beneficios propios y no ver un beneficio a lo que es la población. Sin embargo,
la mala cabeza de aquellos gobernantes hacen que estemos en malas condiciones, altos precios, escasez de comida, el sueldo muy bajo, el precio de la canasta básica muy alto. Entonces, eso es también. Tenemos que ver, tenemos que nosotros al momento de sufragar, tener en cuenta todo esto, tener una memoria política. Es por eso que es muy importante que nosotros como ciudadanos busquemos el bien de nuestro país. Bueno, también tenemos que promover que los gobiernos participativos, la diversidad cultural, el respeto al derecho de las minorías, proteger los derechos de los pueblos indígenas, erradicación de toda forma de discriminación. Bueno, mis queridos estudiantes, posteriormente ya les voy a subir las actividades que tenemos que hacer. Quiero que hagan una reflexión muy importante sobre todo lo que acabamos de ver, sobre todo lo que es la igualdad. Recordemos que para tener nosotros igualdad, también tenemos que tener un trato de igualdad hacia los demás. No podemos exigir igualdad hacia nosotros mientras nosotros discriminamos, etiquetamos, hacemos a un lado a aquellas personas que no tienen las características para ser consideradas buenas para la sociedad. Espero que pasen bien. Cualquier inquietud, conflicto que tengan, no duden en escribirme. Que pasen.